En el día de hoy presentaremos un video sobre la didáctica para la enseñanza en la sociedad digital. Fue hecho por Julián Orrego, Wilson Moreno, Laura Rivero y Julieta Juquer. Presentado a la tutora Sara Karina Solano, del curso Didácticas Digitales Grupo 3, UNAD, noviembre 2018. Si echamos una mirada atrás, vemos que a través de los años la sociedad ha sufrido innumerables cambios, sobre todo con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, la revolución de las TIC en la sociedad del siglo XXI nos demuestra que la enseñanza tradicional, lineal, magistral, en la cual se creía que el docente era el dueño del saber, ya para esta época se ha vuelto ineficiente y no ha dado los resultados necesarios que se espera en la educación de hoy. Por ese motivo miramos entonces que en la sociedad del siglo XXI la educación demanda una transformación de la enseñanza y la formación que impulse nuevos modelos y formas de aprender en el ámbito educativo. Por ende, el continuo cambio que se ha dado en la sociedad, los avances tecnológicos y la generación de los millennials en que vivimos hoy en día, nos obligan a establecer un nuevo paradigma en la enseñanza con nuevas herramientas que permitan la innovación, la creatividad, el cambio en los procesos y la transformación de las aulas. Muchos han sido los conceptos de diferentes autores en cuanto a este tema, pero ahora miraremos lo que dice la Comisión Europea del 2012. Ellos afirman que la revolución digital ha abierto grandes cambios para la comunidad y sobre todo para la educación, y deja muchas oportunidades, primero para mejorar la calidad de la educación, también para la accesibilidad, que los estudiantes pueden acceder a la educación independientemente a qué lugar viven o se encuentren. También genera oportunidad para la equidad, en donde todos los estudiantes de este país pueden tener la misma oportunidad de poder acceder a una educación superior. También genera oportunidad de reducir las barreras sociales. Permite el aprendizaje desde cualquier lugar o en cualquier momento que el estudiante tenga a bien. Y por último, se puede estudiar de forma individualizada y flexible. Al hablar de la didáctica para la enseñanza en la sociedad digital, vemos que varios autores han concluido que uno de los aspectos más importantes es el perfil del docente en la sociedad digital. Entonces vamos a mirar 6 aspectos que ellos mencionan que un docente en la sociedad digital deben hacer en nuestros días. Primero, deben aprender a ser competentes digitales. Esto significa que deben adquirir conocimientos, habilidades y actitudes digitales. Segundo, deben saber cómo y cuándo usar la tecnología. Esto implica motivar al alumnado a hacer uso crítico tanto dentro como fuera del aula. Tercero, deben generar nuevos enfoques metodológicos. Así permitirán que los estudiantes desarrollen sus conocimientos con un enfoque investigativo. Cuarto, deben aplicar los conocimientos de forma crítica y de forma eficaz. Todos los procesos de aprendizaje los deben guiar. Quinto, desarrollar altos niveles académicos en los estudiantes. Esto permite que los aprendices mejoren con rapidez y eficacia con respecto al aprendizaje que ya tienen.
Sexto, crear y fomentar una ecología de aprendizaje. Según los escritos del autor Gisbert, los profesores deben desempeñar nuevos roles dentro de la sociedad del conocimiento. Aquí miramos entonces 6 roles diferentes que se debe desempeñar. 1. Consultores de la información. 2. Colaboradores en grupo. 3. Trabajadores solitarios. 4. Facilitadores del aprendizaje. 5. Desarrolladores de cursos y materiales. Y 6. Deben ser supervisores académicos. Con el auge de las TIC en el proceso educativo, vamos a mirar 5 etapas en el proceso de innovación docente. Una primera etapa que empezó en el año 1997 hasta el año 2003. La página web en HTML de la asignatura como apoyo a la docencia presencial. Esta etapa corresponde a la enseñanza presencial desarrollada en el aula de informática a través de la web docente de la asignatura. Una segunda etapa que empezó en el año 2004 hasta el año 2008. El B-Learning a través del aula virtual LMS. En este modelo del B-Learning se combina el aula virtual con las clases presenciales. Luego una tercera etapa que empezó en el año 2009 hasta el año 2013. B-Learning ampliado. El aula virtual más la web 2.0. Aquí encontramos el modelo B-Learning ampliado combinando el aula virtual cerrada con recursos abiertos de la web 2.0. Luego hubo una cuarta etapa que empezó en el 2014 hasta el año 2017, que es la educación digital a distancia. La educación a distancia en línea basada en proyectos de interacción en tiempo real y diferido. Y por último tenemos la quinta etapa que empieza en el año 2018 con la educación digital a distancia personalizada. Aquí corresponde a las analíticas de aprendizaje y personalización de itinerarios de aprendizaje. Hoy en día los entornos educativos deben ser transformados y los docentes del siglo XXI deben ejercer un rol vital porque se requiere de diseños nuevos, un cambio de paradigma didáctico que aseguren la centralidad del estudiante. Esto implica que debe haber una mejora en la enseñanza y teniendo esto en cuenta entonces se requiere primero de una pedagogía transformativa como un proceso de evolución docente de lo presencial a lo digital para innovar la enseñanza universitaria a través del Internet. Y segundo, se requiere de una tecnología educativa en donde el docente sea el autor principal del cambio a partir de procesos reflexivos en los estudiantes, ya que los aprendices no demandan hoy en día las mismas características que demandaban hace 10 años. Entonces debe haber un proceso de cambio permanente. De esta manera cabe resaltar algunas características de la pedagogía transformativa. Primero, se convierte al discente en una mejor persona. Segundo, produce un verdadero aprendizaje en los estudiantes. Tercero, convierte a la persona en un ser capaz de reflexionar y actuar sobre el mundo para mejorarlo. Y cuarto, esta pedagogía se basa en los 4 tipos de aprendizaje según Nissen 1970, que es la acumulación, la asimilación, la acomodación y el cambio de personalidad.
Ahora miremos algunas características de la tecnología avanzada. Esta puede favorecer nuevos escenarios de aprendizaje. También elimina barreras del espacio y el tiempo. Promueve entornos virtuales de aprendizaje para los estudiantes. Y aquí en esta tecnología avanzada vemos que el aprendizaje se centra básicamente en el alumno, para que sea mucho más interactivo, social y permite la inmersión. Al observar los avances tecnológicos vemos que estos permiten crear nuevos modelos de enseñanza enfocados en el estudiante, como lo afirma Cela, Ranilla y Gisbert. Este cambio de paradigma, lejos de liberar la atención al profesor en su quehacer docente, precisamente le otorga la responsabilidad principal de diseñar propuestas didácticas que aseguren esa centralidad del estudiante. Dentro de los nuevos modelos de enseñanza aparece la web 2.0, con sus herramientas como Wikipedia, YouTube, Google, Twitter, Facebook, LinkedIn y muchas más herramientas que son un potencial para la educación, para el aprendizaje y ayuda a facilitar, a motivar a los estudiantes al emprender su aprendizaje de una manera autónoma, colaborativa y que finalmente puedan lograr un aprendizaje significativo. De acuerdo a los conceptos de Brown 2010, la web 2.0 tiene un gran potencial, primero, para cambiar la forma de enseñar y aprender. En segunda instancia, para crear ambientes de aprendizaje controlados por el aprendiz. Y tercero, puede cambiar el rol de las instituciones tradicionales. Esto implica un gran cambio en la educación de la tradicional a la educación del siglo XXI, la educación de la sociedad digital. Otra de las herramientas didácticas de la sociedad digital la podemos encontrar en los PLE, traducido del inglés Personal Learning Environment. Esto surge asociado a la web 2.0, lo cual hace referencia a una generación de aplicaciones y herramientas web como Delicious, YouTube, Wiki, Blog, etc., donde todos los usuarios pueden publicar bajo la creación de un entorno virtual en el que los jóvenes viven y potencialmente aprenden. Esto lo afirma Brown 2010. Teniendo en cuenta las ideas presentadas, podemos concluir que la tecnología educativa, medio en donde el ser humano se encuentra inmerso y en donde ocurren muchos cambios para mejorar, se ha transformado a lo largo del tiempo debido a las necesidades de las personas. Por eso la educación ha evolucionado y dentro de esa evolución los estudiantes demandan usar herramientas que permitan innovar y mejorar el proceso de enseñanza. Por eso la tecnología educativa representa todas aquellas herramientas que dispone el docente para enriquecer el proceso de enseñanza, yendo más allá al incorporar elementos que aseguren el logro de los objetivos. A esto se le llama, según Myers 1979, una forma sistemática de diseñar, desarrollar y evaluar el proceso total de enseñanza-aprendizaje en términos de objetivos específicos. Además, se busca que los futuros docentes sean capaces de ser transformadores de conocimiento, estando a la vanguardia de una sociedad cambiante y tecnológica en los procesos de enseñanza y aprendizaje, quien habrá de dar y generar respuestas nuevas, justificadas e innovadoras, sometiendo de tal forma, de manera crítica, los conocimientos acumulados, asimilados y acomodados, sabiendo producir en el mismo un cambio personal, académico, social,
con inmersión en la sociedad digital y del conocimiento al servicio de su competencia profesional. Así llegamos al final de esta presentación. Esperamos que haya sido de su agrado.